de salud adecuado, pues crece como debe ser, ¿verdad? O de la manera adecuada o como esperamos que crezca. Si le damos una buena alimentación, tiene acceso a una buena nutrición, pues también va a crecer de manera óptima. Y el otro aspecto muy importante del desarrollo físico es el desarrollo motor. Y este tipo de desarrollo está dirigido específicamente o comprende específicamente todas las habilidades que nosotros tenemos para mover los grandes grupos musculares de nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestros brazos, nuestras piernas, cuando hablamos de desarrollo motor grueso. Y cuando hablamos de desarrollo motor fino, nos referimos a los movimientos y a las habilidades que nosotros tenemos a través de nuestras manos principalmente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un collar, cuando nosotros cosemos algo, todo esto es desarrollo motor fino. Y en los niños, en la primera infancia, es fundamental el desarrollo motor fino porque les va a servir para poder escribir cuando vayan al colegio, ¿verdad? Toda esta capacidad de poder ver una imagen y poder copiarla y poder anotarla es una habilidad que forma parte del desarrollo motor fino. Ahorita, yo no sé qué tanta participación tendrá Bolivia en las Olimpiadas de Tokio 2020, pero quienes hemos estado siguiendo algunas de las competencias y hemos visto, por ejemplo, a mí les cuento que me apasiona mucho ver la gimnasia y realmente es impresionante el desarrollo motor que llegan a tener todos estos deportistas, todos estos atletas, cómo logran dominar su cuerpo. Entonces, ¿por qué es importante el desarrollo motor? El fino porque nos ayuda a escribir, ¿verdad? Y sabemos que escribir es una parte fundamental para muchos de los trabajos que nosotros desarrollamos. Y el desarrollo motor grueso porque efectivamente tiene que ver con toda esa habilidad de movernos, ese equilibrio y ese balance que también en muchísimos trabajos es muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer para estimular el desarrollo motor de los niños y de las niñas? Iniciando por el desarrollo físico para crecimiento, pues ya les había mencionado, necesitamos tener una nutrición óptima, ¿verdad? Los bebés de 0 a 6 meses necesitan alimentarse con lactancia materna exclusiva y a partir de los 6 meses iniciar con alimentación complementaria. La higiene es fundamental porque muchas veces cuando no cuidamos la higiene, nuestros niños y nuestras niñas tienden a enfermarse de diarreas y las diarreas comprometen su crecimiento porque la energía de su organismo se enfoca en combatir la enfermedad y deja de ser la prioridad durante este episodio de enfermedad. La prioridad ya no es el crecimiento. Entonces, por eso tenemos que tener una muy buena higiene en general de los alimentos, del entorno, física, lavado de manos, más ahora en el contexto de la pandemia, hemos recordado lo relevante que es el lavado de manos. Y también la prevención, pero también el manejo oportuno de las enfermedades de la infancia. Una de las complicaciones también que impide mucho o que afecta el crecimiento de los niños y de las niñas es la recurrencia de enfermedades y el no atender, no brindar el tratamiento desde el inicio, porque las enfermedades se pueden extender, se pueden volver crónicas y efectivamente el cuerpo de los niños y de las niñas ya no va a priorizar el crecimiento, sino que va a priorizar la sobrevivencia. En cuanto a las actividades para estimular el desarrollo motor, lo primero que nosotros recomendamos siempre son los masajes, ¿verdad? Los masajes desde el nacimiento, incluso hay masajes prenatales también, porque todo esto, este movimiento, este contacto va fortaleciendo la musculatura, que es al final lo que es determinante para poder tener un desarrollo motor óptimo. Cuando son bebés, hay recomendaciones específicas para cada grupo de edad, pero aquí quise generalizar muchas, o la mayoría o las principales para la primera infancia. También los ejercicios de flexión de brazos y de piernas en el caso de los bebés. Experimentar diferentes tipos de actividades y movimientos con los niños y con las niñas. Bailar cuando ya están más grandes, ¿verdad? Hay muchísimas canciones ahora disponibles en diferentes plataformas
que además de que nos dan la oportunidad de poder fortalecer esta coordinación que se requiere al bailar, nos van diciendo los nombres de diferentes animales o diferentes artículos que contribuyen en otras áreas del desarrollo también. Hacer caminatas, ¿verdad? Cuando ya los niños pueden caminar, todo esto es muy importante. Cuando ya puedan saltar, que aprendan a saltar en un pie, que luego que puedan saltar en el otro. Y cuando ya están un poquito más grandes, ya cerca de los 4 o 5 años, iniciar un ejercicio o un deporte, ¿verdad? Para la motricidad fina, todos los ejercicios que sean de pinza, ¿verdad? Siempre con la supervisión adecuada, porque los niños muy pequeños, pues pueden sufrir algún accidente con artículos muy pequeñitos, ¿verdad? Que los pueden meter en su boca o en su nariz, pero cuando ya pueden hacer collares, por ejemplo, con pasta o con perlitas y este tipo de actividades. O, por ejemplo, coser, ¿verdad? Hilo y aguja, una aguja segura, poder coser, todo esto es fundamental para el desarrollo motor fino también. Luego tenemos el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo comprende todos estos procesos de comprensión del mundo en el que nos desenvolvemos. Está relacionado a la memoria, a la capacidad de resolver problemas y a los procesos de control o las funciones ejecutivas que se les llama en los ámbitos del desarrollo. Entonces, ¿por qué es importante el desarrollo cognitivo? Y muchas veces nosotros hemos definido al desarrollo cognitivo como la inteligencia, porque este es el que nos permite, por ejemplo, resolver un problema matemático, el tener buena memoria para que nos vaya bien en un examen. Entonces, hace mucho tiempo, de hecho, la inteligencia se refería prácticamente al desarrollo cognitivo y los otros ámbitos del desarrollo no se tomaban tanto en cuenta. En cuanto a la memoria, a la resolución de problemas, todo son procesos fundamentales a lo largo de nuestra vida, no solo para cuando llegamos a la educación primaria o a la educación básica, sino que también para nuestro trabajo. Todos este tipo de procesos son fundamentales. Y el proceso de las funciones ejecutivas o los procesos de control también forman parte del desarrollo cognitivo y tienen que ver con estas habilidades blandas que se les llaman también en el mundo laboral y tiene que ver mucho con esta inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque las funciones ejecutivas tienen que ver con ese control inhibitorio. Por ejemplo, si estamos hablando ya en la edad adulta, si yo siento la necesidad, alguien me cuestiona algo que yo hice en mi trabajo y yo siento la necesidad de contestarle, estoy muy enojada, pero logro controlarme, logro calmarme y luego ya tomar pues después responder de la manera correcta. Entonces, ese control inhibitorio forma parte del desarrollo cognitivo y el periodo más importante para estimular este control inhibitorio es en la primera infancia. Es alrededor de 1 año. Entonces, por eso es muy importante que nosotros con nuestros niños y nuestras niñas empecemos a jugar juegos en donde hay roles y nos toca esperar turnos, aprender a veces también a perder, ¿verdad? Que es algo que es bastante frustrante en la primera infancia, pero que estamos sembrando esa semillita que a nuestros hijos y a nuestras hijas en la edad adulta les va a ayudar porque no significa que se van a dejar, no significa que no se van a enojar, pero van a tener esas funciones ejecutivas y de poder decir, este no es el mejor momento para que yo reaccione de esta forma y más adelante pues me voy a calmar y más adelante yo voy a tomar cartas en el asunto. Entonces, ¿qué actividades podemos hacer para estimular el desarrollo cognitivo? Cuando son los bebés muy pequeños, los juegos de esconder, aparecer y esconder objetos, se dan cuenta que quienes hemos tenido bebés o quienes hemos estado cerca de bebés, se asombran. Es impresionante cómo se deslumbran cuando un juguete aparece y desaparece fácilmente. O cuando jugamos con una mantita de escondernos y aparecer. Ese es un juego muy estimulante para el desarrollo cognitivo en el primer año de vida.
en la medida que van creciendo, les podemos ir dando bloques o materiales que tengamos disponibles, que sean seguros para que vayan apilando uno sobre otro, porque de esta manera muchas veces se cae y entonces vuelven a intentar y entonces van generando mucha comprensión de cuál debe ser el orden, que el más grande debe ir hasta abajo y el más pequeño hasta arriba, y de qué manera pueden crear estas torres, ¿verdad? Hacer ejercicios de memoria, si tenemos juguetes que nos permitan hacer ese ejercicio de memoria, de unir las dos imágenes iguales, o jugar adivinanzas, ¿verdad? Que también son muy estimulantes para el desarrollo cognitivo. Jugar rompecabezas y, como les decía, poder hacer juegos en donde tengamos que esperar hasta que nos toque nuestro turno nuevamente es una muy buena oportunidad para estimular las funciones ejecutivas. Contar historias que favorezcan la imaginación, leer libros, escuchar audios de historias, de cuentos o de historias muy interesantes, y también el poder clasificar. El poder clasificar es una de las actividades muy importantes para el desarrollo cognitivo. Entonces, ofrecer objetos de diferentes colores y que los niños y las niñas los puedan clasificar, ya sea por color, ya sea por tamaño. Estas son actividades muy importantes y que dan muy buenos resultados. Luego tenemos el desarrollo del lenguaje. Y el desarrollo del lenguaje tiene que ver con esta capacidad que tenemos los seres humanos, indistintamente del lugar en donde nacemos y en donde estamos creciendo, de poder entender todos los procesos relacionados a la comunicación, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, independientemente del país en el que nosotros estemos, los niños y las niñas tienen un desarrollo del lenguaje bastante similar, porque es un proceso de inducción al mundo, de comunicación con el resto de personas de nuestra familia y de nuestro entorno. Entonces, parte de empezar por fonemas, empezamos diciendo solo pa o solo ma, luego ya vamos formando palabras, luego vamos conectando estas palabras y al mismo tiempo, de manera simultánea durante todo este proceso, estamos entendiendo el significado que tienen estas palabras en nuestro contexto. ¿Por qué es importante el desarrollo del lenguaje? Porque es la manera en la que nosotros nos comunicamos con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra sociedad. ¿Y por qué es importante que nos comuniquemos bien? Porque esto nos evita conflictos, esto nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos, es fundamental en nuestro trabajo. Entonces, es bien importante que nosotros platiquemos desde que los niños y las niñas están en el vientre, que platiquemos y platiquemos todo el tiempo. Les cuento que aquí en Guatemala nosotros, en muchas personas, cuando no conocemos esta información, antes teníamos la creencia de que los niños y las niñas, como no podían hablar cuando eran muy pequeñitos, no entendían tampoco. Entonces es muy común en nuestro contexto que a los bebés no se les hable, porque creemos que como ellos no pueden hablar, ¿para qué vamos a hablar con ellos? Sin embargo, ahora que la evidencia científica nos ha demostrado que desde el vientre nos escuchan y que de hecho en los últimos meses del embarazo el oído ya está desarrollado, pues sabemos que es una excelente oportunidad para iniciar a hablar con ellos. ¿Por qué? Porque el momento más importante del desarrollo del oído y de la visión es más o menos a los 3 meses de vida. Entonces, si nosotros damos esta estimulación en el momento oportuno, los resultados van a ser mucho más grandes y mejores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar a diario. A veces balbucean y señalan algo y de ahí nosotros podemos aprovechar para decirle, ¿te gusta esta planta? Mira, esta es una rosa, es de color rojo, mira, tiene espinas, estas verdes que ves acá son las hojas. Entonces, estamos haciendo no solamente fortaleciendo el desarrollo del lenguaje y dándoles nuevo vocabulario, sino que también aprovechamos para darle un concepto de qué es una flor, de qué es una planta, y obviamente según la edad del niño y la niña, esta información puede ir siendo más compleja, ¿verdad? Ya en un niño de 6 o 7 años le podemos explicar cómo es el proceso de que necesita la energía del sol y el agua, ya procesos un poquito más complejos.
como había mencionado antes, es fundamental leer cuentos y narrar historias. Los niños que tienen más acceso a libros de cuentos y a que les cuenten historias, tienen más o menos un 30% más de vocabulario que los niños que no lo tienen. Entonces, sí da resultados, ¿verdad? Y es muy importante el que nosotros podamos, aunque sea la misma historia, porque además les encanta la repetición, ¿verdad? Entonces, podemos leer el mismo cuento y podemos leer el mismo cuento porque con esto estamos fortaleciendo no solo volviendo más rico el vocabulario, sino que estamos también desarrollando, apoyando el desarrollo cognitivo. Y si es un cuento que tiene una linda moraleja y que nos explica de cómo debemos comportarnos, cuál es un comportamiento adecuado, también el desarrollo socioemocional. También es importante que les contemos el nombre de las personas que están en nuestro entorno, de los animales, si tenemos mascotas. Por ejemplo, mira, esta es una gallina, la gallina ahí está con sus hijos, los pollitos, este es un perro. Irles explicando, dándole los nombres para que ellos vayan, porque ellos ya tienen el concepto, ellos ven a las mascotas, pero si les damos el nombre, ellos van armando todo este concepto. Ah, el perro es este animal de 4 patas que mueve la cola o que me viene y está siempre cerca de mí, algo así. Cantar canciones también es muy importante porque ayuda también en la dicción, ¿verdad? Que podamos expresarnos fácilmente. Enseñar el nombre de los colores, de los números, etcétera, ¿verdad? Y explicar con palabras acorde a la edad, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de los objetos, para qué sirven, etcétera? Porque todo esto va creando esa comprensión más clara del mundo en el que nos estamos desarrollando. Y finalmente, el desarrollo socioemocional. Y este tiene que ver con la capacidad de poder comprender los sentimientos de los demás, pero también cómo los sentimientos de los demás están relacionados a mis propios sentimientos, ¿verdad? Y poder tener relaciones sociales más sanas, ¿verdad? Poder estar bien y trabajar bien en un equipo de trabajo, tener buena relación con nuestros compañeros de clase, con nuestra familia. Entonces, es vital y es fundamental el desarrollo socioemocional. Tenemos, digamos, dentro de esta parte del desarrollo socioemocional está la parte interna, ¿verdad? El poder reconocer nuestras emociones. Y ahora hay canciones, hay juegos, hay cuentos, hay muchos recursos disponibles en diferentes plataformas que ayudan a ir hablando con los niños y las niñas sobre las emociones. Hay películas hasta de Pixar, ¿verdad? Que habla de las emociones y que son bien importantes porque nosotros antes no le dábamos la importancia a conocer las emociones, a nombrarlas. Y a muchos de nosotros nos educaron diciéndonos que era mal estar enojado o a veces que no era correcto estar triste. Pero ahora sabemos que todos tenemos todas las emociones y que si hay un momento que algo nos enoja mucho o estamos tristes, pues que está bien que sintamos esa tristeza y eso les tenemos que enseñar también a los niños, ¿verdad? Esa frustración cuando a veces pierden en un juego, está bien sentirse mal, no, todos queremos ganar siempre, pero de esa manera podemos ir apoyando para que nuestros niños y nuestras niñas vayan con más recursos a la escuela y luego al trabajo y que sufran menos en general, ¿verdad? Y en la parte del desarrollo social, que aprendan también y que aprendan a conocer cómo comportarse en un grupo, ¿verdad? Qué tipo de conductas son las conductas adecuadas, qué es lo que se espera de nosotros para que nosotros de nuestro comportamiento en nuestro grupo social, porque de eso depende nuestro éxito, ¿verdad? Alguien que se comporta de manera opuesta a lo que esperamos, pues obviamente no va a ser a la primera persona que vamos a llamar cuando haya una oportunidad de una beca o de algo para disfrutar, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer para fortalecer el desarrollo socioemocional? Lo primero que tenemos que hacer y que es fundamental y que ahora le llaman en mucha literatura como atención receptiva,
es atender oportuna y constantemente las iniciativas y las manifestaciones de interés de la o el bebé. Es decir, nosotros vemos que hay algo que le está llamando la atención a nuestro bebé, entonces le decimos, te llama la atención este círculo amarillo, por ejemplo. Mira, esto se llama círculo porque tiene esta forma redonda y este color se llama amarillo. Y estar atentos, estar pendientes y seguir las iniciativas de las y los bebés. Obviamente, antes de estar pendientes de las iniciativas de lo que les interesa, también vamos a estar iniciativas de su salud, de su nutrición, si le toca la hora de comida, si vemos que tiene frío, que está incómodo, hay que cambiar el pañal, etc. Entonces, es bien importante, pero no solamente, el llamado es no solamente a estar pendientes de que estén sanos y seguros, sino también estar pendientes a qué les llama la atención y qué de lo que les llama la atención nosotros podemos aprovechar para intercambiar conceptos, para decirles cómo se llama y para crear experiencias positivas que resulten en un desarrollo infantil temprano óptimo, que es lo que queremos para todos nuestros niños y nuestras niñas. Dar afecto constante. Es muy importante el que toda esta información y toda esta interacción sea en el marco del afecto. Cada vez hay más evidencia científica que demuestra cómo la emoción que nosotros sentimos es determinante para en qué tanto nosotros podemos aprender. Es decir, si nosotros estamos, y muchos de nosotros nos recordaremos tal vez alguna clase en la escuela que no nos gustaba mucho, entonces estábamos con una actitud de aburrimiento y de ahí nos preguntaban qué aprendieron y ay, no me acuerdo, no puse atención, no se me quedó nada. Pero cuando estábamos en una clase que nos encantaba, que nos gustaba mucho, se nos quedaba absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el estar emocionados, el estar felices, permite que el aprendizaje sea mucho mayor. Entonces, desde que nosotros estamos interactuando con niños y niñas pequeños, tenemos que reforzar, aprovechar estas oportunidades y que todas estas interacciones, todos estos intercambios sean basados en el afecto para que podamos tener mayores y mejores resultados. También permitir espacios de intercambio con personas ajenas al núcleo familiar para que empiecen a interactuar con otras personas, ¿verdad? Para que tengan un mejor desarrollo social. Cuando ya están un poquito más grandes, favorecer la participación en equipos deportivos, en grupos musicales, en grupos en general, porque es a través de estos espacios en donde nosotros vamos aprendiendo que hay actitudes quizás que no son correctas o cuáles sí podemos realizar sin afectar a nuestro grupo y así vamos aprendiendo, cada vez vamos perfeccionando esa inteligencia emocional y esas habilidades blandas que son fundamentales para que tengamos éxito a lo largo de nuestra vida. También enseñar a aceptar la pérdida, que no nos gusta, que no es lo que quisiéramos, pero muchas veces de esta pérdida aprendemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambiar esa connotación negativa que le damos usualmente desde chiquitos, que aprendamos que, bueno, esta vez perdí en el juego de dominó, pero ahora ya aprendí que no tengo que enseñar mis piezas, ¿verdad? Para el siguiente juego. Y finalmente, que algo que es muy importante también, es que les enseñemos a nombrar las emociones y explicar los sentimientos vinculados a ellos, ¿verdad? Si estoy triste, pues está bien sentirte triste porque estoy triste. Empezar a conocer nuestras emociones, a conocernos a nosotros y saber cuáles son esos detonantes que nos enojan o que nos ponen tristes, aprender a evitarlos si es posible y si no podemos evitarlos, pues a manejarlos y a responder de una manera en la que no afectemos a las demás personas, pero que también después nosotros nos sintamos satisfechos de que tuvimos un buen manejo. Entonces, yo sé que muchos de estos ejemplos son ejemplos que nosotros incluso como adultos estamos aprendiendo, pero la semilla de todo esto se siembra en la primera infancia y es a través de este tipo de interacciones y de este tipo de juegos que nosotros vamos sembrando esa semilla y que más adelante da frutos muy positivos. En general, ya con esto voy terminando,
hay 4 pautas que pienso que se aplican y que tienen resultados e impacto muy positivo en distintos dominios del desarrollo. Porque las que acabamos de presentar son muchas que las podemos hacer, claro que sí, pero si queremos iniciar, ¿verdad? En este camino de favorecer y de hacer nuestro mejor trabajo para que nuestros hijos y nuestras hijas se desarrollen de manera óptima, podemos arrancar con estas 4 y luego podemos volver a revisar las demás. La primera es estar atentas a qué está haciendo, qué le gusta, qué quiere ver, cómo podemos aprovechar, si ahorita quiere jugar con una pelota, cómo podemos aprovechar para rebotar, enseñarle a rebotar la pelota y que vaya fortaleciendo estos músculos, cómo vamos fortaleciendo el desarrollo motor grueso. Si lo que quiere, bueno, es que yo juegue también con la pelota, entonces ahorita es mi turno, ahorita es tu turno, entonces de esta manera podemos, vamos permitiendo que encuentren no solo diferentes maneras de jugar, sino que también aceptar, ahora es mi turno, ahora es el tuyo, que es, como les digo, fundamental para el desarrollo cognitivo y para el desarrollo socioemocional. Cantar canciones. Las canciones, como les digo, ahora hay canciones que nos ayuden a aprender, ¿verdad? Que hay muchísimo recurso, muchas material lúdico disponible en diferentes plataformas. Yo les cuento que a mí una canción que me fascina y que de verdad yo la escucho y no puedo evitar bailarla, es una canción que hace referencia a utensilios de cocina, que a una taza, a una cuchara, un cucharón. Entonces, este tipo de canciones, aparte de que nos ayuda en el desarrollo motor grueso, en la memoria, porque nos la tenemos que aprender, nos da también mucho el lenguaje, porque nombra muchos utensilios de la mesa o de la cocina. Entonces, ¿cómo podemos buscar este tipo de recursos y cómo nos apoyamos nosotros en este tipo de recursos para ir potencializando el desarrollo de nuestros hijos y de nuestras hijas? Y finalmente, contar cuentos o narrar historias. La verdad es que los cuentos, como les digo, favorecen el desarrollo cognitivo porque estimulan la imaginación, favorecen el desarrollo del lenguaje porque nos dan muchísimo vocabulario, enriquecen nuestro vocabulario y comprendemos cuál es el contexto de la historia del cuento. Y los cuentos que tienen, que están basados en normas sociales que se consideran adecuadas y que promueven valores como la honestidad, la sinceridad, la solidaridad. Además, nos ayudan en el desarrollo socioemocional porque nos dan ejemplos de conductas adecuadas y nos van dando como ese marco ético de la sociedad en la que nosotros estamos, en la que nosotros vivimos. Entonces, digamos, a mí me preguntaran qué es lo básico que nosotros tenemos que hacer para estimular a nuestros hijos y a nuestras hijas y para desarrollar los diferentes dominios del desarrollo, las diferentes áreas del desarrollo, yo pensaría que estos 4 se aplican a varios, cubren varios cada uno, y más adelante ya podemos ir haciendo actividades más específicas sobre otros temas. Algo que es fundamental es que dentro de todo recordemos que tenemos que disfrutar lo que estamos haciendo, esta interacción con nuestros hijos y nuestras hijas. Y tenemos que favorecer espacios de alegría, de risas, de felicidad, para que esto que nosotros estamos haciendo los resultados sean mucho mayores y se puedan incrementar de manera exponencial a través de esa emoción que nosotros estamos, de ese ambiente alegre y de esa emoción que ellos están sintiendo al interactuar con nosotros de esta manera. Entonces, muchísimas gracias. Yo por acá termino y creo que, no sé si habrán algunas preguntas, ahorita voy a revisar. Sí, Sandra, muchísimas gracias. Tenemos 7 preguntas, las tengo ya reunidas y te las voy dando una por una, ¿te parece? Sí, perfecto. A ver, la primera pregunta que tenemos es ¿cuándo debemos iniciar la estimulación psicomotriz, ya sea fina y gruesa? ¿Y cuál es la mejor forma para desarrollar la psicomotricidad? Sí, muchas gracias.
Desde que el bebé nace, nosotros podemos iniciar con masajes. Varían las actividades según la edad del niño o la niña, pero al momento del nacimiento, la oportunidad, digamos, o la mejor estrategia para estimular la motricidad fina y gruesa es a través de los masajes, ¿verdad? Hay masajes, hay diferentes tipos de masajes para los bebés. Pero del 0 a 6 meses prácticamente serían masajes, porque incluso a veces hay algunos masajes que incluyen, por ejemplo, esta acción que yo estoy haciendo acá en la cámara, no sé si la pueden ver acá. Entonces, aquí vamos ya fortaleciendo también la motricidad fina y la motricidad gruesa, ¿verdad? Masajes, flexiones, ejercicios de flexiones, permitirles poner, si son alrededor de los 2 o 3 meses, ponerlos boca abajo para que empiecen a hacer este ejercicio de fortalecer la espalda. Y según la edad, así van siendo las recomendaciones, van creciendo con ellos, ¿verdad? Cuando ya están en la edad de gatear, podemos hacer ejercicios para que aprendan a gatear más rápido, para caminar. No es, digamos, nuestro objetivo no es que nuestros hijos desarrollen la habilidad más rápido, pero sí que estén listos, que tengan toda esta infraestructura preparada para que en el momento que la vayan a desarrollar, la puedan desarrollar fácilmente. Muchas veces esto resulta en que lo hacen antes, pero no tampoco tenemos, nuestra meta no tiene que ser que mi hija se siente antes que los demás, ¿verdad? O antes de los 5 meses, sino tiene que ser cómo fortalezco su musculatura para que ella logre alcanzar este hito de desarrollo en el momento oportuno y que podamos seguir avanzando de algo más sencillo cada vez a algo más complejo, como sería correr o nadar, ¿verdad? Que ya es un ejercicio muy coordinado. Gracias, Sandra. La segunda pregunta es, ¿qué actividades o ejercicios podríamos hacer para seguir estimulando la psicomotricidad fina y gruesa en un niño de 4 años? Bueno, ejercicios a los 4 años ya se puede estimular a través de saltos. Si ya pueden saltar solo con un pie, estimular que puedan saltar con los 2 pies, ¿verdad? De manera alternativa. A los 4 años también ya podemos estimular la motricidad gruesa a través de practicar algún deporte que ya, como les digo, pues la natación o el fútbol, el básquetbol, la gimnasia, si fuera una niña, ya podemos avanzar y pasar a algo bastante más complejo, podríamos decirlo. Y en cuanto a la motricidad fina, a los 4 años, mucho tiene que ver con todas estas actividades de aprestamiento que se les llama en el preescolar, que tiene que ver, por ejemplo, con hacer collares, ¿verdad? Con perlitas. Siempre tenemos que cuidar que los materiales no sean peligrosos. Collares con perlitas. Hay algunas cartulinas que traen hoyitos y ahí se meten cintas como de los zapatos, entonces se meten este tipo de cintas. Clasificar cosas pequeñas, por ejemplo, pastas, ¿verdad? Diferentes tipos de pastas y se hacen algunas decoraciones, las pintan, ¿verdad? Con diferentes materiales. Entonces, ese tipo de actividades se pueden hacer más o menos alrededor de los 4 años. Y algo muy importante es ver cómo está el niño y la niña, porque si no ha logrado alcanzar algunas habilidades que ya tendría que tener, pues partimos de ahí, ¿verdad? Pero cada vez, es decir, podemos ir avanzando un poquito más. Perfecto, vamos a seguir en la edad de 4 años. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para estimular el lenguaje en niños de 4 años? En niños de 4 años, para estimular el lenguaje, yo creo que una de las actividades principales es que puedan interactuar con niños de más o menos de esa edad, ¿verdad? Sí tienen un desarrollo o un vocabulario que no está tan desarrollado, ¿verdad? O que no tiene tantas palabras, la lectura de cuentos. La lectura de cuentos es básica para poder aumentar desde en toda la primera infancia, pero para enriquecer el poder leer cuentos o historias de diferentes temas, para que podamos ir enriqueciendo el vocabulario. Perfecto.
Que hay una pregunta bien interesante, ¿no? Dice, ¿la fábula de Esopo podría ser buena para los niños de 2 años? ¿Y es bueno que el papá sea quien le lea estas fábulas? ¿Cuál es la fábula? Las fábulas de Esopo son Ah, si la liebre y la tortuga, por sí, sí, ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. Perdón, es que escuché la fábula del sopo, entonces dije, ¿será que es alguna fábula? Las fábulas de Esopo. Sí, gracias. Sí, miren, siempre hay que ir, uno de adulto es el responsable de adecuar el contenido y el lenguaje para los niños y las niñas. Yo pienso que claro que son muy buenas, y aquí creo que es una muy buena oportunidad porque permite un desarrollo socioemocional y este marco ético que les digo de qué es lo correcto, qué no es correcto, cómo te sentirías tú si a ti te pasara eso, etcétera. Yo creo que sí son muy, muy adecuadas y si hay algo que no comprende, pues ahí estamos nosotros para poderlo explicar. Excelente, gracias. Ahora vamos a ir a un grupo de preguntas que tienen que ver más con lo psicoemocional o socioemocional. ¿Cómo se puede trabajar la inteligencia emocional? ¿Qué tipo de actividades o ejercicios recomiendas para trabajar la inteligencia emocional en la primera infancia? Eh, los cuentos también, ¿verdad? El leer cuentos. Hay cuentos ahora que ya abordan el tema de las emociones, que son específicos para este tema. Eh, también juegos con los chiquititos, a veces nosotros les enseñamos, o hay juegos en donde se les enseña, por ejemplo, que haga cara de enojado, ahora haga cara de feliz. Y entonces, a través de estos juegos, poco a poco vamos dando los conceptos y qué significa sentirte feliz, qué significa sentirte enojado. Como les digo, cuando son muy pequeñitos, el juego inicia solo por hacer las caritas, ¿verdad? Así, ¿cómo se siente? ¿Cómo está triste? Y hacemos todos caritas de triste. Y conforme vamos incorporando estos conceptos en los niños y en las niñas, cada vez podemos irle agregando más complejidad, ¿verdad? Entonces, incluso, por ejemplo, en algún momento alrededor de los 6 años hay mucha curiosidad por el tema de la muerte y empiezan a preguntar tú cuándo te vas a morir. Entonces, aquí podemos aprovechar para ir hablando de temas como la tristeza, la pérdida y en general, en la interacción de los juegos es también juegos en general es una muy buena oportunidad para el desarrollo socioemocional. Los juegos de mesa, en donde alguien gana y celebra y los demás no estamos tan contentos. Entonces, este tipo de juegos son bastante importantes. Gracias. Bueno, ya que has tocado el tema de poder conversar sobre la muerte, hay una pregunta que dice cómo tocar el tema de la pérdida de un familiar con niños, ¿no? Sobre todo si esta pérdida es un familiar muy cercano, como un papá o una mamá, y cuál sería la forma correcta para no afectar mucho sus emociones, y también si hay una edad adecuada, ¿no? Por ejemplo, si fallece el papá y son muy pequeños, si hay una edad adecuada para anunciarles este fallecimiento. Esa es la pregunta. Sí, este es un tema complejo, que a mí me gustaría más no entrar mucho en detalle porque lo complejo del tema. Eh, Acabo de escuchar una presentación justo de una tanatóloga, que son infantil, sobre cómo se llamaba cómo ganar cuando perdiste. Y justamente es cómo trabajar con los niños y las niñas pequeñas, cómo a partir de la pérdida de un familiar cercano, sobre todo ahora en el contexto de la pandemia, nosotros ganamos al final como personas que nos quedamos a través de esta experiencia. Entonces ella explicaba que primero lo que no tenemos que hacer es mentir, ¿verdad? No tenemos que decir, ay, es que tu papi se fue de viaje y va a regresar. O sea, yo sé que es traumático, sabemos que es difícil, pero tenemos que ser lo más honestos posibles desde el inicio porque los niños y las niñas se dan cuenta y lo tienen muy claro. Entonces, según
las circunstancias, nosotros les podemos ir dando la información, siempre cierta, pero dosificada, ¿verdad? No tanto, por ejemplo, si hay una enfermedad o tu abuelita está, o tu abuelito está enfermo, tu abuelito está muy enfermo, esperamos que se recupere, pero ir dando la información clara poco a poco. Si gustan, yo con mucho gusto les puedo dejar el link de esta tanatóloga porque hay materiales bien interesantes para manejar este tipo de temas. Y como les digo, este sí es un tema mucho más especializado que ya es lo más aconsejable es que alguien experto en ese tema o podamos consultar a alguien que lo maneja de mejor manera. Excelente. Entonces, quizás este link también puede servir para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es si existe la depresión infantil y si se da, ¿a qué edad se da? Sí existe la depresión infantil. Nosotros desde el programas de desarrollo infantil temprano hablamos de estrés tóxico y el estrés tóxico es este acumulativo de situaciones adversas que los niños y las niñas viven. Todos nosotros, los seres humanos, cuando estamos expuestos a una situación estresante, secretamos sustancias que les llaman las sustancias de la huida, que antes en la prehistoria, esto le permitía a nuestros antepasados a salir, correr a velocidades impresionantes para que no fueran víctimas de algún animal salvaje. Entonces, todos tenemos esta reacción cuando nosotros estamos en peligro, secretamos ciertas sustancias en nuestro organismo y la adrenalina que hemos hablado, que nos da esa sensación de correr, de huir, de yo todo lo puedo vencer, me puedo defender, etcétera. Pero esto es nuestro organismo, está diseñado para que nosotros tengamos este tipo de reacciones de manera ocasional. ¿Qué es lo que pasa con los niños y con las niñas? Los niños y con las niñas que crecen en entornos con muchas condiciones, por ejemplo, una pobreza extrema, en situaciones de violencia extrema, en donde hay violencia intrafamiliar, los niños y las niñas que crecían en orfanatos, en donde no tenían un adulto con quien vincularse, o en situaciones de conflicto y guerra, están constantemente con este sistema de alerta encendido. Y este sistema de alerta tiene un efecto negativo en el desarrollo de todas estas habilidades y de todos estos dominios cognitivos, el lenguaje, etcétera. Entonces, nosotros como lo manejamos es como este estrés tóxico que es el acumulativo que tienen los niños de estar todo el tiempo sin recibir ese cuidado, ese afecto y ese cariño que necesitan, y esto repercute en que tengan pues en el corto plazo comportamientos que no sean los correctos o los esperados, ¿verdad? Para su edad, pero además que no logren desarrollar todas las habilidades que nosotros necesitamos a lo largo de su vida. Excelente, gracias. La penúltima pregunta es cómo trabajar el tema emocional respecto al retorno a clases presenciales, ¿no? En este tiempo de coronavirus. Sí, ese también es un tema bastante importante que yo creo que todos lo estamos experimentando. También he escuchado expertas sobre ese tema porque esos ya son temas muy específicos, pero las recomendaciones generales que dan los expertos en este tema es primero dar esa sensación de que nosotros confiamos en que nuestros hijos y nuestras hijas se pueden cuidar, que van a seguir las medidas. Es importante siempre hablar del riesgo al que estamos expuestos, ¿verdad? Si tú no te lavas las manos o no, si tú te quitas la mascarilla, te puedes contagiar, nos podemos infectar como familia, digamos, siempre este tipo de situaciones. Lo ideal es que nosotros hablemos con la verdad, porque sobre todo ahora que los niños y las niñas han estado en clases virtuales, han estado con muchísimo acceso a muchísima información. Entonces, lo más probable es que ellos entienden, si no igual, hasta mejor que nosotros, todo lo que está pasando. Y
más que nada lo que nosotros debemos hacer es promover esa responsabilidad de cada uno de ellos, de cómo ellos a través del cuidarse y de seguir las medidas, están contribuyendo y están colaborando a que todos nos mantengamos bien. Entonces, más que nada esos son los mensajes, ¿verdad? Y también sabemos que ellos muchos niños están muy deseosos de poder volver a estar con sus amigos, aunque no se puedan abrazar, aunque no puedan jugar como antes, pero necesitan también esos espacios de intercambio en el colegio. Entonces, encontrar ese balance, sabemos que vas a estar muy emocionado, que probablemente te vas a querer abrazar con tus amigas o con tus amigos, pero por favor, controlate porque está toda tu familia, nos estamos cuidando y tenemos que evitar cualquier riesgo de contagiarnos. Excelente, gracias. Bueno, ¿existe la sobreestimulación? ¿Y cómo puedes identificar si un niño está sobreestimulado? Yo creo que no, hasta donde yo conozco, y nosotros que trabajamos más que nada proyectos de desarrollo comunitario, no hemos estado expuestos a este tipo de riesgos de sobreestimular a un niño y a una niña, porque como les mencionaba, la arquitectura cerebral se va construyendo desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, por ejemplo, si nosotros sobreestimuláramos a un niño o a una niña en temas de memoria, por ejemplo, sería un cerebro impresionante que puede retener una gran cantidad de información. O si lo sobreestimulamos en temas de matemática, por ejemplo, podríamos tener a un niño de 7 años que tiene... que puede hacer raíces cuadradas o ecuaciones que son propias de los 15 años. Entonces, no existe tanto ese concepto porque, como les digo, cada vez las funciones se van especializando y se van afinando, se van mejorando, pero no tenemos un límite negativo, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. A veces pensamos que hay niños y niñas que están sobreestimulados porque son muy activos, incluso son hiperactivos. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que ver, o sea, realmente cuidar, es qué es lo cuáles son el tipo de actividades que podemos hacer para que se relajen, para que salir a dar una caminata, si tenemos acceso a algún área donde haya naturaleza, algún parque, poderlo llevar para que se pueda calmar, porque sí los niños y las niñas, hay niños y niñas que sí son muy intensos, podemos decirlo, y a veces a los adultos nos rebasa un poquito esa intensidad y nos cuestionamos, ¿será que sí? Efectivamente, si están sobreestimulados, pero no es eso, más que nada necesitan otro tipo de actividades que les permitan un poquito bajar sus emociones y su intensidad. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Gracias por tu presentación, por el tiempo dedicado a responder las preguntas. Hay una pregunta más, pero esta pregunta está bien relacionada a niños de 10 años, que es ¿qué puedo hacer con una niña de 10 años que está muy rebelde y cómo la puedo ayudar? Si quieres, puedes contestarla, pero también informarle a Patricia López, quien es la que nos hizo la pregunta, que el 25 de agosto tenemos otro taller y también de tecnologías, ¿no? Tenemos otros talleres donde vamos a estar tocando estos temas, ¿no? De tecnología, crianza con ternura, cuando ya estamos hablando de niños un poco más grandes. Pero si la quieres contestar y tienes un tiempo, y con eso estaríamos cerrando, bueno, no cerrando el taller, pero sí tu intervención. Luego viene Sebastián del Pacto Global. Muchísimas gracias. Yo pensaría que es oportuno que se profundice en una charla específica en temas de manera muy general. Muchas veces nosotros reaccionamos con rebeldía cuando nos sentimos atacados, cuando sentimos que no se está reconociendo nuestros derechos, sí, o que se está pasando por, nos sentimos ofendidos o nos sentimos atacados. Entonces,
la rebeldía muchas veces es un castigo. Yo voy a ser rebelde porque yo no me sentí bien, yo quiero castigar a mi mamá. Entonces, sería de empezar a revisar esto, qué está generando este sentimiento que provoca una rebeldía, y que participen en el siguiente taller en donde van a abordar este tema para poder tener más herramientas y más recursos para poder atender y reaccionar de la manera más saludable para todos ante esta situación. Entonces, muchísimas gracias y gracias por todas sus preguntas y comentarios, y que pasen muy feliz noche. Un abrazo hasta Bolivia. Y no te olvides, por favor, de ponerlos en el chat, el link de esta especialista. Sí, y muchísimas gracias, Sandra Sandoval, desde Guatemala. Te dejo la palabra, Sebastián. Muchísimas gracias, Patricia, y muchísimas gracias, Sandra, por todo tu tiempo. Sé que nos extendimos un poquito más de lo esperado, pero mil gracias por estar presente, ¿no? Y responder a todas estas preguntas. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes. De hecho, tuvimos una muy linda convocatoria el día de hoy. Comentarles que vamos a estar compartiendo con ustedes toda la información relacionada a estos futuros talleres. Vamos a volver a vernos con los colegas de Child Fund del siguiente taller, ¿no? Que es el segundo taller de este módulo que se llama Desarrollo Infantil, y lo vamos a estar realizando el 18 de agosto. Voy a estar comunicando a ustedes toda la información como lo he estado haciendo mediante correos. Ya tenemos todos sus correos, y bueno, ahora quería aprovechar estos últimos minutos que tenemos de taller para mostrarles la plataforma web donde vamos a estar cargando contenido en el que ustedes van a poder apoyar su aprendizaje, ¿no? Además de guías, herramientas de autoayuda y otros métodos más didácticos para poder apoyar este mismo aprendizaje, también vamos a tener links de importancia como el que nos acaba de compartir Sandra el día de hoy. Además de que estamos grabando todas estas sesiones, si alguno de sus conocidos no han podido conectarse el día de hoy, van a poder volver a ver las sesiones dentro de la plataforma sin problemas. Y si quieren volver a repasar alguno de los contenidos que hemos visto, también lo van a poder ver, ¿no? Así que me tomo estos últimos minutos para compartirles brevemente lo que va a ser la plataforma, ¿no? Aquí dentro de la plataforma van a poder encontrar más información, van a poder conocer un poco más de los colegas que nos van a estar acompañando estos meses de talleres. Dentro de esto están los 6 módulos que vamos a estar viendo, y la información pertinente de cada uno, ¿no? También van a encontrar información sobre los siguientes talleres, las siguientes fechas, y los links para inscribirse a cada uno de estos. Y bueno, aprovecho para compartirles el link a esta plataforma directamente en chat, pero se las estaré compartiendo por correo también con mucha más información. Y bueno, creo que nuestro primer taller llega hasta acá. Muchísimas gracias, Sandra y Patricia. Muchísimas gracias a todo el equipo de Child Fund por acompañarnos este primer taller del módulo 1 de desarrollo infantil. Muchas gracias a todos los participantes, a las personas que nos siguen por redes sociales, y nos estaremos viendo el siguiente miércoles 18 a la misma hora. Ya estaremos compartiendo la información, y que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Sandra. Nuestro siguiente taller es de jugar. Vamos a aprender junto a Sandra a jugar con nuestros niños para estimularlos. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche. Hasta luego, colegas. Que estén muy bien.